Tengan la bondad de sentarse, hermanos, hermanas. Decía yo antes de comenzar la lectura que Jeremías tuvo un ministerio complejo, exigente y a la vez muy difícil. El capítulo 6 es un capítulo lleno de contrastes, porque ya el Señor en otros momentos le ha dicho a Jeremías: por favor, recuérdale al pueblo mi vocación a perdonar, mi vocación a amar, mi disposición a que se vuelvan a mí. Y en este capítulo podemos ver cómo el Señor una y otra vez le dice al pueblo: es que son duros, pero duros con ganas, difíciles, pero no hay más dificultad que ustedes, ¿no es cierto? O sea, por más que yo insisto, ustedes hacen esto otro. Por más que yo les digo, ustedes insisten en pecar, insisten en ser indolentes. Esto es, en no sentirse convocados, en no sentirse interpelados por mí, el anuncio de mi juicio y también por el anuncio de mi amor, por el anuncio de mi perdón. Ya sea por el lado del castigo, ya sea por el lado de la oferta amorosa de reconciliación, de todos modos no quieren cambiar. Y esto le pasa justamente a Jeremías. El Señor le da a Jeremías la posibilidad de ver los dos puntos de vista: lo que Dios quiere que el pueblo sepa y lo que el pueblo significa para él como profeta, porque él como profeta está en este constante ir y venir, conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el carácter de Dios, el sentido de lo que Dios busca, y por otro lado ver la indolencia, la indiferencia, la lentitud con que el pueblo de Dios responde a la convocatoria de Dios. Y no hay nada más difícil que evangelizar a los ya evangelizados. No hay nada más difícil que convertir a los ya convertidos, diríamos, en otros términos. Si hay alguna persona que siempre tiene dificultad para obedecer, es la persona que cree conocer el Evangelio, que cree que ya sabe de lo que se trata. Esta hermana por la que oramos, Ivonne, de repente la niña tiene su hija de 18, 19 años, tiene crisis, y son crisis obviamente histéricas, y en estas crisis histéricas la niña empieza a decir cosas terribles contra papá, contra Dios, contra las iglesias, y ella se deprime porque no sabe qué hacer. Y entonces me dice: Esteban, no sé por qué Dios me permite esto. Yo nada más le digo: recuerda que Moisés fueron 40 años de desierto. Recuerda que José fueron 14 años de dificultad. Recuerda que Lea fueron 4 hijos y el marido no la quería. Y me contesta: eso ya lo sé. Entonces, ¿de qué sirve saberlo, no? Si yo no entiendo que eso me es dado en la Escritura para que yo entienda que Dios va a obrar en su tiempo, y puede tardar los 40 años que tardó con Moisés, o más bien los 80 años que tardó con Moisés, o puede ser que sean los 14 años que tardó con José, hasta que José entendió, o puede ser que sea el primer hijo de Raquel, en el caso de Lea, justamente el que sea el momento clave en que Lea empieza a entender por qué Dios le dio la condición que le dio, primero de ser colocada como la hermana que no tenía por qué ser saltada, porque hermana saltada, hermana quedada, digamos, y cómo en esa condición tiene la noche nupcial, y al día siguiente apenas después de la ceremonia nupcial, ella sabe que el marido la repudia, ¿sí? Qué terrible experiencia, ¿no? Sin embargo, Lea no se llenó de amargor, Lea no blasfemó contra Dios, ni en ningún momento se volteó contra Dios. Oye, ¿por qué me pasa esto? La enseñanza de la Escritura es una enseñanza que en ese sentido nos convida a ser pacientes y a ser obedientes. Pacientes para aprender lo que Dios quiere enseñarnos, y obedientes para que una vez que nos lo enseña, nosotros podamos andar en consecuencia. El pueblo de Israel es un pueblo amenazado por su desobediencia, un pueblo sujeto a juicio, un pueblo que además es sujeto a juicio, por el ejército más violento de la época. En el caso del tiempo del Señor Jesús, el ejército más violento de la época era el ejército romano. En los tiempos de Jeremías era el ejército babilonio. El ejército del que se habla son los babilonios.
que se hicieron famosos porque ellos tomaban a los niños de los tobillos y los azotaban en las paredes de las casas, imagínense. Arrastraban a la gente de la nariz, la amarraban a los caballos, le pegaban a los caballos, y obviamente todo esto era un desfloradero para las personas. Torturaban de una manera brutal. El Señor le está diciendo al pueblo, a los dos reinos, tanto el de Jerusalén como el de Judá, que les va a juzgar a causa de su desobediencia y a causa de su indolencia. Cada vez que Dios me invita, yo debo preguntarme si lo que Él quiere que cambie es una conducta grande o una conducta pequeña. Hay veces que Él me pide que cambie una conducta pequeña, y mi conducta pequeña puede ser que no le hablo a mi hermano, que no le hablo a mi hermana, que no trabajo, que no intercedo por él, por ella. Y a lo mejor el Señor quiere que lo que yo cambie sea una conducta inmoral muy evidente, ¿no es cierto? Y Él quiere que yo tenga claro. Por eso dice aquí: descendientes de Benjamín, escapen de Jerusalén y toquen la trompeta en Tecoa. Hagan señales de humo sobre Bet-Jaquerén. Viene del norte gran calamidad y destrucción. Voy a destruir a la bella y delicada hija de Sión. Cómo el Señor, a pesar de la amenaza, tiene la capacidad de hablar con ternura a aquella ciudad que Él ha escogido. Referirse a ella con ternura porque quiere subrayar eso. El pecado no me hace olvidar el tipo de vínculo que yo tengo con mi pueblo. Mi pueblo puede ser muy pecador, pero yo amo a mi pueblo. Yo puedo ser muy pecador, pero el Señor siempre va a tener palabras de ternura para conmigo, para con el momento que me llamó, para con el momento en que me perdonó, para con el momento en que yo fui reconciliado con Él. Y yo debo tenerlo presente. Puedo ser pecador, pero Él no habla mal de mí. Habla con dureza, sí, porque soy pecador y merezco un castigo, pero nunca va a hablar despectivamente hacia mí. Voy a destruir a la bella y delicada hija de Sión. Como pastores con sus rebaños vienen a atacarla generales con sus ejércitos, y plantarán tiendas de campaña a su alrededor, y cada uno escogerá su lugar de reposo. Lo que viene sobre ustedes no solamente es castigo, es asedio, es amenaza, es terror constante. ¿Sí? Es lo que les está diciendo. Va a ser una destrucción brutal. Atacar a un grupo de pastores con caballería y con espada y con todo eso es amenazador a más no poder. A donde uno se quiere escapar lo atrapan a uno, ¿sí? Porque el pastor, por más veloz que fuese, no era tan veloz. Iba a poder ser alcanzado, iba a poder ser asesinado. Y entonces les dice: vean nada más, y dirán: vamos a atacarla, vamos a asaltarla a plena luz del día, no vamos a ser como ladrones. Vamos a dejar que vean la fiereza de nuestra mirada, la fiereza de nuestra violencia. Pero al ver que la tarde va cayendo y que se extienden ya las sombras de la noche, dirán: ¡ay de nosotros! Será mejor que la asaltemos por la noche y que destruyamos sus palacios, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Corten árboles y levanten un terraplén contra Jerusalén. Por más amurallada que esté la ciudad, hay manera de llegar del otro lado. Es lo que le está diciendo el Señor al pueblo. Por favor, no piensen que las murallas les van a defender de mi castigo. Por más que ustedes se oculten, por más que ustedes traten de evitar la consecuencia de su pecado, yo le voy a dar ideas al ejército, este ejército que les va a atacar, para que les ataquen y cumplan con mi propósito de llamarles la atención. Y esto es muy común porque hay ocasiones que la persona redarguida de su pecado piensa que lo que voy a hacer, Señor, de hoy en adelante, antes de que me venga malestar, voy a leer la Biblia todas las noches, no sea que me muera en la madrugada, ¿no es cierto? El Señor dice: por más que leas la Biblia, no te preocupes, el castigo es el castigo, ¿no? Porque hay veces que es lo que pasa. Y como la ciudad está pensando en eso, me voy a esconder detrás de mis murallas. Las ciudades amuralladas daban esa impresión de: somos invencibles, somos impenetrables. Y el Señor dice: no, de día y de noche van a ser alcanzados, porque cuando yo castigo los voy a alcanzar. Y por favor, entiéndanlo, por favor, dense cuenta. Y entonces dice: porque toda ella está llena de violencia, por eso la voy a castigar.
Así como de una fuente nunca deja de manar el agua, así también de ella nunca deja de manar su maldad. Una ciudad completa donde la maldad es el pan de cada día, donde la conversación, donde las relaciones, donde los tratos comerciales, donde los vínculos están salpicados de maldad, Dios no tolera eso en su pueblo, ¿sí? Está hablando de su pueblo, no está hablando de la gente que no le conoce, al contrario. Al pueblo que conoce lo que tiene que hacer y no lo está haciendo, le está advirtiendo que le va a castigar. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos en el recorrido de nuestra vida cristiana. Entonces, no vaya a ser que seamos de este tipo de fuente de la cual mana maldad de manera permanente. En esa ciudad se habla de robos e injusticias. Siempre hay en mi presencia enfermedad y heridas. La enfermedad que se produce a causa del pecado y las heridas que se produce a causa del no respeto de la vida del otro, el no respeto de la propiedad del otro, el no respeto de las posesiones del otro. Y entonces el detalle es: corrígete, Jerusalén, de lo contrario me apartaré de ti y te convertiré en desierto, en tierra deshabitada. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Andarán buscando al resto de Israel, del mismo modo que en la vid vuelve el vendimiador a rebuscar entre los sarmientos. Vamos a darle otro repaso al surco, no sea que se nos hayan quedado por ahí algunos racimos, y los tomamos y los cortamos y los magullamos en el lagar, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo el Señor que va a pasar. Nadie se va a escapar del castigo del Señor, le está diciendo a los israelitas en ese momento. Cuando el Señor se propone castigar, castiga. Cuando el Señor se propone alcanzar nuestra vida para tocarla y corregirla, lo va a hacer. Por más que nosotros, insisto, nos refugiemos en Padre nuestro que estás en los cielos, por más que nosotros intentemos leer 5 capítulos diarios, el Señor, si va a castigar, va a castigar, ¿sí? Y es lo que está diciendo. Y entonces va a ser de esa manera, como cuando el Señor que cosecha justamente lo hace, regresa sobre el surco a ver si se quedó por ahí algo colgado, algo que todavía era digno de ser cosechado. En el caso del café, en el caso del limón, en el caso del jitomate, es lo que se hace. El primer surco no se toca. El primer surco es para el trabajador y para la gente pobre. Los demás se van cosechando uno por uno. Y hay cortadores que tienen buen ojo y hay otros que no tienen tan buen ojo. Los que tienen buen ojo cortan los maduros, semimaduros, los que ya están sazones, como se dice en el lenguaje campesino, y los que no dejan los sazones para 3 días más, y en 3 días más que no va a haber corte se van a echar a perder. Por eso es que se le da otro repaso al surco. No vaya a ser que este que está sazón en 2 días que ya madure, que en una semana que es el otro corte ya no sirva, ¿sí? Por eso es que se da la segunda vuelta. Y el Señor le dice, así va a ser con el pueblo de Israel. Andarán buscando el resto de Israel del mismo modo que en la vid vuelve el vendimiador a rebuscar entre los sarmientos. Luego el profeta habla y dice, Señor, tú me mandas a dar testimonio, pero ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién hablaré? Verso 10, para que oigan. ¿A quién le llamaré la atención? No pueden escuchar porque tienen tapados los oídos. La gente que menos escucha es la gente que tiene la palabra en su cabeza. Es la gente que dice, no, para mí no es esa palabra. Eso díselo al alcohólico de mi hermano, eso díselo al ladrón de mi vecino, eso díselo al político en turno. A mí no me digas nada, ¿no? Esa palabra no es para mí. Qué arrogancia tan grande, y Jeremías lo tiene presente. ¿A quién hablaré para que oigan? ¿A quién le llamaré la atención? No pueden escuchar porque tienen tapados los oídos. Ellos no aman la palabra del Señor, les resulta vergonzosa. Tú me dices a mí la palabra de Dios, tú me enseñas a mí, yo te di clases a ti. Hay gente que así nos dice a veces. Yo a ti te enseñaba, tu familia aprendió en mi casa a leer la Biblia y tú me vienes a tratar de exhortar. Si yo te enseñaba, tú estás aquí porque yo te invité. Imagínense qué arrogancia, ¿no? Jeremías tiene claro que aparte de todo el pueblo es arrogante en ese sentido, ¿no? No tienen la capacidad de escuchar a Dios porque no aman
la palabra de Dios. Cuando la persona ama la palabra del Señor, dispone su vida para escuchar la palabra de Dios, dispone su vida para tener un encuentro con su Señor, dispone su ánimo para llegar y escuchar la voz de su Señor, porque sabe que su Señor le va a hablar ese día, porque Señor, yo te he venido pidiendo toda la semana que me confirmes esto, que me ayudes con respecto a esta decisión, que me ayudes con respecto a esta sospecha, a esta duda que tengo. Dame tu palabra, Señor, y si tú me la das, yo estaré en paz. Amo tu palabra, porque toda ella es como miel a mi paladar. Y ellos no amaban la palabra del Señor, antes, al contrario, les resultaba vergonzosa. O sea que aparte de todo me voy a alegrar porque Dios me castiga. No, no te vas a alegrar porque Dios te castiga. Te va a constar, como dice Pedro, que te castiga porque te ama, porque quiere que te corrijas, porque quiere que endereces tus pies, porque quiere que camines correctamente, por eso te castiga. No porque es un Dios de venganza, no porque sea un Dios que le gusta lastimar y verte amoratado y ver que los pellizcos ya hicieron verdugones en tu piel. No, no, Dios no es así, Dios no disfruta eso. Dios quiere corregirme para que yo ande de acuerdo a la santidad que Él propone. Por eso es que Él interviene en mi vida y por eso es que Él me llama la atención y por eso es que Él me dice: Esteban, te estás distrayendo, Esteban, está pasando esto en tu vida. Esteban, por favor, no descuides esto otro. La ira del Señor se me escapa, dice Jeremías. Ya estoy cansado de contenerme. Voy a derramarla sobre los niños en la calle, lo mismo que sobre las reuniones de jóvenes, porque serán hechos cautivos el marido y la mujer, el viejo y el anciano. Voy a extender mi mano contra los habitantes de la tierra y sus casas, sus propiedades y hasta sus mujeres pasarán a otras manos. Palabra del Señor. Y es que todos ellos son mentirosos y ávaros, todos desde el más chico hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote. Imagínense qué tipo de corrupción moral, que el profeta y el sacerdote es mentiroso y avaro. Cuando Ezequiel 34 recupera el reclamo de Dios contra los pastores que se pastorean a sí mismos, es lo que les dice: se comen a la gorda y a la llena de grasa, y a mis animalitos no alimentan. Yo estoy muy enojado con esos pastores, dice. ¿Por qué? Porque no cuidan ni a la enferma, ni a la recién parida, ni a la perni quebrada, ¿sí? Y esto es muy fuerte, porque cuando el Señor reclama esto, lo reclama precisamente porque Él pone gente para que la gente atendamos a su pueblo y cuidemos a su pueblo en cualquier circunstancia. Si está enferma, obviamente está débil también. Si está enferma es porque yo descuidé el tipo de manantiales donde tomó agua o el tipo de pastos donde la llevé a pastar. Eso era el resultado. O yo dejaba que en el arroyo vinieran las más grandes, las más fuertes y pisotearan el pasto y enlodaran el pasto, para que cuando vinieran las más débiles vinieran a comer eso y se enfermasen. Si está enferma es que ni siquiera tuve cuidado de eso, de decirle a las más fuertes: aquí no, háganse para atrás, están revolviendo el agua y están haciendo mucho lodo, ¿sí? Y las que vienen después necesitan tomar agua limpia y hierba verde, pues, ¿sí? Y aquí el Señor le dice: es que todos ellos son mentirosos y ávaros, todos desde el más chico hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote. Se les hace fácil sanar la herida de mi pueblo con solo decir: calma, calma, no va a pasar nada. Hermano, pero es que fíjese que me pasa que yo en el momento que oro de repente estoy frente al Señor y le digo: ya no te quiero, Señor, no me haces caso. Calma, hermana, se le va a pasar, ¿no? Dice: no basta con que digan paz, paz, pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? El problema es eso, que les pasa lo que les pasa, pero no entienden que necesitan cambiar su conducta. Yo creo que apenas estoy entendiendo, apenas después de 6 meses, lo que Dios quiere que yo componga en mi vida. A los 6 meses, ¿sí? Creo que apenas me estoy dando cuenta. No es fácil, pero creo que me estoy apenas dando cuenta. ¿Acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no, ni siquiera saben lo que es tener vergüenza,
Por eso cuando yo los castigue, caerán muertos entre los muertos, ¿sí? Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de reconocer aquello que es necesario corregir y modificar de nuestras vidas, de conducta, de pensamiento o de intención que necesitamos corregir de nuestras vidas, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros. Él es duro, es severo y es paciente, las tres cosas, sobre todo paciente, ¿sí? Y entonces en su paciencia nos da oportunidad de que cada mañana digamos: nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, grande es tu fidelidad. Luego dice: así ha dicho el Señor, verso 16: deténganse en los caminos y pregunten por los senderos antiguos, decía la versión de 1909. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Vean cómo le ha ido a otras generaciones, es lo que nos está diciendo. Pregúntenle a otras generaciones qué les pasó cuando descuidaron su compromiso, cuando descuidaron su fidelidad, cuando descuidaron su obediencia cotidiana. Vayan y pregunten, de eso se trata. La historia del pueblo de Dios existe precisamente para eso, para que volvamos a ella una y otra y otra y otra vez y descubramos en eventos de la historia los momentos calamitosos en donde el pueblo del Señor trajo maldición sobre sus familias, sobre la comunidad y sobre ellos como congregación a causa de su desobediencia. Pero también ubiquemos aquellos otros que en medio de la batalla lograron ser ejemplo, lograron ser modelo de fe y lograron ser testimonio valeroso, ¿sí? Para eso es que tenemos que volver a la historia. Deténganse en los caminos y pregunten por las sendas de otros tiempos. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero ustedes dijeron: no iremos por allí. ¿Acaso nosotros haremos como hicieron nuestros padres? ¿Acaso nosotros seguiremos aprendiendo la Escritura como la aprendieron nuestros padres? Sí, es lo que necesitamos hacer. Me acuerdo en clave 5, Dorothy Quijada, una hermana nuestra ya mayor, se juntó con la generación nueva de hermanos jóvenes de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y era Samuel Escobar, era Sidney Roy, eran Juan Stam, hermanos de la primera generación, a los 50 años de haber comenzado su trabajo hablando con las nuevas generaciones. Y Dorothy Quijada llega con una Biblia en la mano. Los otros llegan con consejos ya hechos, cosas en su cabeza, palabras muy bonitas desde luego, pero ella llega y le lee a uno de los jóvenes presidentes de la fraternidad: nunca se aparte de tu boca el libro de aquesta ley. En versión antigua le dice: el secreto, hermano, está en que nunca se aparte de tu boca el libro de aquesta ley. ¿Sí? A mí me encantó eso porque yo dije, ella entiende que el trabajo de una generación a otra generación es decirle eso justamente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Dice, pero ustedes no fueron, dijeron, no iremos allí. Eso también es una desgracia. El secreto del pueblo de Dios siempre ha sido consultar la palabra de Dios, atender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a dar repertorio suficiente para entender la voluntad de Dios para los tiempos que nos toca vivir, entender y discernir la voluntad de Dios para los procesos por los que estamos pasando, discernir la voluntad de Dios para los momentos de incertidumbre, los momentos críticos, los momentos de dificultad. Para eso es la palabra de Dios, para que ninguno de nosotros tropiece, para que ninguno de nosotros piense que no tiene por qué responder a la convocatoria de Dios, por más que se sepa la Escritura, por más que la haya memorizado, por más que cuando ore y repita el Salmo 23, lo repita y lo repita y lo repita, ¿no? El día de ayer tuve oportunidad de compartir por ahí una oración que mandó Gonzalo Viniegra de Veracruz, de una mujer que se sienta a orar el Padre Nuestro y está ella orando y Dios le contesta: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, dime, no me interrumpas, estoy orando.
pero me estás llamando, ¿no? Yo soy ese Padre nuestro al que tú llamas. Sí, pero orar en mi vida es fundamental, por eso mismo te estoy contestando, ¿no? Y es un diálogo muy interesante porque el Señor le obliga a esta mujer, le fuerza a meditar con detenimiento en cada una de las frases del Padre Nuestro. ¿Y qué acabas de decir? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, ¿y cuál crees que es mi voluntad para tu vida? Le dice el Señor, pues no sé, lo que tú quieras. ¿Sabes qué quiero? Que hables con tu hermana, te reconcilies con tu hermana, que hables con tu vecina y te reconcilies con tu vecina, que pidas perdón donde no estás pidiendo perdón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y eso te he dado, ¿no? Y tú no das las gracias. No, Señor, porque me lo merezco. Ahí está el error, justamente, te lo mereces. Y la relación conmigo es una relación de gracia, una relación gratuita donde yo doy porque quiero dar y doy no para beneficiar ninguna conducta. Doy porque quiero dar, no porque te portaste bien, no porque eres una persona santa y fina en el compromiso conmigo, ¿sí? Simple y sencillamente se trata de que entiendas. Y luego, ¿qué más dice? Santificado sea tu nombre. Pues mi nombre es santificado cuando tú me obedeces. Mi nombre es santificado cuando tú perdonas. Mi nombre es santificado cuando tú mantienes la comunión con tus hermanos, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Y cómo termina? ¿No? Tuyo es el reino, el poder y la gloria, pues lo es. Ojalá te apropies de ello como verdades fundamentales, para que vivas con seguridad y no con incertidumbre, con paz y no con zozobra, ¿sí? Y entonces el Señor justamente lo que quiere es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a escuchar sus voces de advertencia, que hay muchas. Presten atención al sonido de la trompeta, verso 17, pero ustedes dijeron, no vamos a prestar atención, aparte de todo, arrogante. Por lo tanto, naciones, escuchen, y ustedes, mi pueblo, entiendan lo que va a suceder. Óyeme bien, tierra, voy a traer sobre este pueblo un mal que es producto de sus pensamientos, pues no quisieron obedecer mis palabras y aborrecieron mi enseñanza. Escuchen, oigan cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Isaías, ¿recordamos? Yo crié hijos, los engrandecí y la consecuencia es, ellos se rebelaron contra mí. Pero el Señor convoca de testigos a los cielos y a la tierra. Imagínense el Señor diciéndole a la tierra, ahora que este señor Hawkins acaba de dar la declaración de que los hoyos negros son el pasaje al universo, que está haciendo noticia estos días, el Señor está convocando a los cielos a que sean testigos de la dureza de nuestro corazón. Imagínense las estrellas que se dejan gobernar por Dios en este movimiento de expansión, en este movimiento de nacimiento y muerte de las estrellas. Les dice, Señor, escuchen, esto que voy a hacer es a causa de la dureza del corazón de mi pueblo. Un clima que es afectado a causa de mi pecado, un clima que es afectado a causa de mi desobediencia, una vida que se acaba a causa de que yo no soy fiel con mi Señor. Luego verso 20, desde el 18, por tanto naciones, escuchen y ustedes, mi pueblo, entiendan lo que va a suceder. Óyeme bien, tierra, voy a traer sobre este pueblo un mal que es producto de sus pensamientos, pues no quisieron obedecer mis palabras y aborrecieron mi enseñanza. No quisieron obedecer. Por eso Pablo a los filipenses dice, Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce. No es cierto que yo soy obediente. Él pone en mí las ganas de obedecer. Él pone en mí las ganas de creer. Él pone en mí el deseo de hacer su voluntad. De mi naturaleza no sale. Él lo hace. Su Espíritu Santo desde adentro me empuja y me dice, Esteban, ya es hora. Levántate, dobla tu rodilla, intercede al Señor, abre la palabra, habla con tu Señor, escucha a tu Señor. Él lo pone en mí, ¿sí? Nada de que yo soy bien fiel en relación a mis hermanos. Nada de que yo soy mejor en relación a ellos o ellas. Perdón. Luego sigue la sentencia que es muy fuerte.
Óyeme bien tierra, voy a traer sobre este pueblo un mal. Verso 20, ¿para qué me traen de Sabá este incienso y de lejanas tierras esta fina caña aromática? No encuentro aceptables sus holocaustos, ni me agradan sus sacrificios. Señor, me he portado muy mal, este domingo voy a dar más dinero. ¿No? Hay quien se mueve en esa lógica, ¿no es cierto? En la lógica de querer sobornar también a Dios. Imaginemos, ¿no? Que, Señor, ya llevo muchos domingos que no doy, hoy doy mucho más. Y eso con Dios no procede. Por eso dice, ni sus ofrendas ni sus holocaustos me agradan. Por lo tanto, voy a ponerle tropiezos a este pueblo que harán caer a los padres y a los hijos por igual, y donde el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho el Señor. Miren, del norte, esto es de Babilonia, viene ya un pueblo de la tierra. Desde los extremos de la tierra se levanta una gran nación. Empuñan el arco y la jabalina. Son crueles y no saben lo que es la compasión. Sus voces son como los bramidos del mar, y a galope tendido vienen contra ti, hija de Sión, dispuestos ya para el combate. Al enterarnos de su fama, se nos descoyuntaron las manos. La angustia y el dolor se apoderaron de nosotros como se apoderan de una parturienta. No salgas al campo, no transites por ningún camino, porque el enemigo está blandiendo la espada. Hay terror por todas partes. Hay terror, pero no arrepentimiento. Imagínense que Dios me puede generar un cáncer si Él quiere, ¿sí? Y en la parte más sensible que yo pueda tener en mi cuerpo, y yo puedo vivir aterrorizado. Señor, no quiero que me generes un cáncer. Soy desobediente, pero por favor que no se me muera el hijo, que no se me muera la hija, ¿no? Soy desobediente, pero que no me quede sin trabajo, ¿no? Y aquí el Señor está señalando justamente eso. El problema no es que tengas terror sin arrepentimiento. El detalle es que sepas que yo lo puedo hacer, no lo voy a hacer, lo puedo hacer, pero por favor arrepiéntete. No es suficiente que yo tenga terror de que Dios me puede mutilar mi cuerpo si Él quiere. No es suficiente con que yo lo tenga presente. Lo puedo tener presente porque Él lo puede hacer, pero insisto, no es Dios de venganza. No es Dios de este tipo de lastimaduras. No es Dios de este tipo de heridas en mi cuerpo. Él puede permitir que pase yo por un evento crítico, sí, pero Él no me va a dejar con una secuela de ese tipo de gravedad, porque insisto, Él quiere que yo lo ame, no que le tenga terror, ¿sí? Porque eso es muy fuerte. Ellos tenían terror por todas partes. Hija de mi pueblo, cúbrete de cilicio y revuélcate en ceniza, es la exhortación de Dios. Vístete de luto como si hubiera muerto tu único hijo. Llora amargamente porque ya viene contra nosotros el destructor. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros lloramos amargamente en presencia del Señor reconociendo nuestro pecado? ¿Sí? Porque eso es realmente fuerte. Cuando nosotros reconocemos con el Señor, Señor, me estás hablando y me estás mostrando el alcance de tu misericordia. Yo realmente sí he sido malo, sí he sido blasfemo, sí he sido descuidado contigo, sí soy muy infiel en pequeños detalles. Que, como decíamos en la mañana, que yo me puedo dar permisos con la dieta, pero no quiere decir que eso esté bien hecho porque son permisos ligeros, ¿no? De todos modos afectan, pues, ¿no? Y aquí el Señor le dice, llora amargamente porque ya viene contra nosotros el destructor. Yo te he puesto entre mi pueblo, hablándole el Señor a Jeremías, para que los pongas a prueba, como si fueran metales. Imagínense, como si fueran metales. Y los metales se doblan con violencia, no se doblan con una mano, ¿no es cierto? Se tienen que poner sujetos a alguna traba para poderse doblar. Cuando se doblan las varillas, ¿no es cierto?, ponen en una madera las trabas con los clavos para poder dar las medidas del doblez, y no lo hacen con delicadeza con un dedo. Tiene que el trabajador usar la fuerza de su cuerpo para poder doblar la varilla. El Señor le dice a Jeremías, prueba a mi pueblo de esa manera. Esto es, el profeta que tiene una tarea muy compleja. Esto es, tiene que hacerle evidente al pueblo que es arrogante, que es indolente y que realmente no está dispuesto a obedecer a su Señor. Y le dice, pruébalos, pruébalos.
Y una vez más, recuérdales qué difícil es para mí ser su dueño, ser su Señor, ser su pastor. Así que entérate de cómo se conducen y ponlos a prueba, porque todos ellos son rebeldes, porfiados y chismosos, y además corruptores, son inflexibles como el bronce y como el hierro. Duros, cuando el fuelle arde, el plomo se derrite por el fuego, pero de nada sirve que el fundidor funda el metal si no se desprende la escoria, aquello que es basura. Pero a ellos se les llamará plata desechada, porque yo, el Señor, los he desechado. Ojalá ninguno de nosotros pase por una experiencia de esa naturaleza, de pensar, Señor, yo no necesito arrepentirme, yo voy todos los domingos, yo canto a tu nombre, yo recito los salmos, y al recitar los salmos estoy en paz contigo. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Presentemos